La reforma agraria fue desarrollada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Constituyó el último capítulo de un proceso que se viene desencadenando a lo largo del siglo XX. En efecto, desde inicios del siglo XX se venía planteando la necesidad de una transformación profunda de la situación económica, tanto social, y así generándose una nueva estructura agraria. En 1963, el gobierno de los generales Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley López promulgaron la Ley de Bases para la Reforma Agraria. Fernando Belaúnde promulgó el 21 de mayo de 1964 una ley de reforma agraria que como característica principal excluía a los complejos agroindustriales azucareros. El 24 de junio de 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgaron el decreto de ley número 17716, contemplando así sus objetivos principales, que son los siguientes: la eliminación del latifundio, el establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo, la reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales, entre otros. Ante esto, surge la siguiente pregunta: ¿fue o no beneficiosa la reforma agraria? En nuestra opinión al respecto es que no, porque falló en gran parte, debido a la falta de apoyo y técnico, lo que resultó una disminución de la productividad y conflictos sociales. Es por ello que ahora vamos a exponer nuestros argumentos. Considerando que no fue provechoso la reforma agraria desde nuestro punto de vista, en el punto económico vemos de que, hubo ciertos beneficios, como por ejemplo la redistribución de tierras. Se buscó distribuir las tierras entre los campesinos y formar cooperativas agrarias, lo que inicialmente pareció una medida justa para promover la igualdad. Otro, un aumento de la producción agraria en ciertos casos. En algunas regiones, los campesinos pudieron mejorar su productividad al acceder a las tierras anteriormente improductivas. Pero principalmente hubo más desventajas, como la falta de eficiencia y productividad. Muchas de las tierras distribuidas no se manejaron de manera eficiente porque la gente carecía de experiencia y conocimientos técnicos para poder gestionar las tierras entre los nuevos propietarios. Otro, la degradación económica, que la estructura económica se vio afectada negativamente y en el sector agrícola experimentó una caída en la producción general a largo plazo. Inversiones y la capital fue que la reforma creó un clima de inseguridad y mucha tensión en el sector agrícola, ya que desalentando la inversión privada, que antes sí se podía dar. Los antiguos terratenientes, así como los potenciales nuevos inversores, fueron reservados e invertir en un contexto de incertidumbre de los derechos de propiedad por el miedo a perder, ya que la reforma agraria fue que les hizo eso, la pérdida de sus tierras y todo eso. La reforma agraria en el Perú no solo tuvo implicaciones económicas, sino que también generó profundos impactos sociales. Aquí les voy a mencionar unos cuantos. La resistencia de los terratenientes. Los antiguos terratenientes se resistieron a la expropiación de tierras, provocando tensiones económicas y legales e incluso la violencia. El descontento entre los nuevos propietarios. Los campesinos recibieron tierras, pero carecían de recursos y de apoyo. Esto generó un profundo descontento. El conflicto dentro de las cooperativas. Las cooperativas agrarias enfrentaron desafíos de mala gestión, conflictos internos y distribución desigual de beneficios. Fragmentación social, como la reforma, causó divisiones en las comunidades rurales entre quienes apoyaban y quienes se oponían a ella. La desconfianza hacia el gobierno. La implementación deficiente generó desconfianza y desilusión hacia el gobierno, afectando así su legitimidad en zonas rurales. Estos conflictos y tensiones provocaron también la migración hacia las ciudades debido a la falta de recursos y apoyos, a los problemas de productividad, a la atracción de las ciudades, tanto como es que ofrecían mejores oportunidades económicas y acceso a servicios básicos, atrayendo a quienes buscaban escapar de las dificultades rurales. Buenas tardes, docente. Yo voy a hablar sobre aspectos políticos de la reforma agraria. Políticamente, la reforma agraria no benefició al Perú, ya que se produjeron ciertas series de hechos de los cuales el proceso de esa reforma en una polarización política por la cual la diferencia de intereses como desacuerdos ideológicos y conflictos sociales, en donde la expropiación
y la redistribución de las tierras crearon tensiones entre los dueños de los latifundios y campesinos, en cual a su vez las diferentes ideologías llevaron a cabo una polarización, en lo cual esta polarización afectó la estabilidad política del país, ¿no? Que generó conflictos, violencia y diferentes tipos de partes del Perú, ¿no? En lo cual tuvo un impacto duradero en política peruana. Por otro lado, también hubo cierta represión política que se utilizó para silenciar la oposición y consolidar el poder que estuvo al régimen militar, que arrestó arbitrariamente a políticos y latifundios que se oponían a las políticas gubernamentales, ¿no? Lo cual los medios de comunicación también están sujetas a las censuras extrajudicial, lo cual limitaba la libertad de la prensa y a la capacidad de los periodistas para informar sobre las realidades políticas y sociales del país. En conclusión, tenemos que falló en su implementación de la gestión, que a pesar de que los nobles objetivos de redistribución de tierras y promoción de la igualdad, la reforma agraria enfrentó graves problemas de ejecución. La falta de apoyo económico y técnico condujo a una gestión ineficiente en las tierras distribuidas, lo que condujo y la disminución general de la productividad agrícola en conflictos sociales. La resistencia de los terratenientes, el descontento entre los nuevos propietarios y el conflicto dentro de las cooperativas agrarias son ejemplos de las dificultades enfrentadas durante su implementación. También generó migración hacia las ciudades y problemas urbanos. La reforma agraria no solo tuvo repercusiones en el ámbito rural, sino que también desencadenó una migración masiva hacia las ciudades, ¿no? Debido a la falta de recursos y apoyo de los campesinos. Este flujo migratorio provocó un crecimiento desordenado en las áreas urbanas, aumentando el desempleo, la pobreza urbana y las tensiones sociales. Las ciudades no estaban preparadas para absorber a la tanta cantidad de migrantes, lo que resultó en la formación de barrios marginales y un aumento en las desigualdades urbanas y rurales. Mi conclusión sobre los aspectos políticos es que no fue beneficioso para el Perú, ya que hubo cierta estabilización política, ¿no? Como por ejemplo hubo pérdida de propiedades, hubo coaliciones opositorias, campañas de desgritamiento. También hubo impacto en el gobierno de Juan Velasco, ¿no? Que fue la pérdida de apoyo, tensiones internas hubo, y también ciertas protestas y movilizaciones, en cual también se hubo un golpe de Estado en consecuencia de las políticas, ¿no? Como la inestabilidad continua y el retroceso de reformas.